¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Génesis 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no habían podido morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó luego sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hasta aquí hemos leído. Una vez me llamaron. Era del canal Kukton. En ese entonces estaba transmitiendo en el canal Kukton. Y esta persona me llamó diciendo que estaba oyendo la transmisión del canal Kukton. Era el encargado de la cárcel de Suwon. Y suelen controlar todas las cartas de la cárcel. Una persona había escrito la carta y había enviado un pequeño libro, el libro llamado Misión Buenas Nuevas, y vio el sermón mío. Llamó a la Casa de Publicaciones Buenas Nuevas y consiguió mi teléfono. Durante toda la mañana hablamos nosotros. El resultado: los convictos ahora me habían pedido para que tenga estudio bíblico con los criminales. Durante como casi 10 años realicé el estudio bíblico dentro de la cárcel. En la cárcel de Daejeon, en la cárcel de Suwon, en 2 cárceles. Nosotros tuvimos estudio bíblico. Mucha gente había obtenido el perdón del pecado mientras que iba pasando el tiempo. No sé por qué razón había gente que no estaba allí. Hay un hermano llamado Yu Cheung, era de la cárcel de Suwon. Cuando fui a la cárcel de Suwon, él era el capitán de la cárcel de Suwon. Les suelen poner un símbolo que es ejemplar. Cuando le ponen 2 símbolos de abeja, en donde fue se puede ir.
Cuando uno se reúne entre dos que tienen abejas, pueden ir a cualquier lado. Él tenía 3 abejas. Entre los criminales estaba en el nivel más alto. Él me ayudó en muchas cosas cuando yo realizaba el estudio bíblico para juntar a la gente. En todo me ayudaba. Teníamos una buena relación. Y siempre el encargado de la consejería me daba su oficina para que lo use cuando quiera. Hablando con él, tenía una duda. Este hermano era tan ejemplar, era tan bueno. No hubo una persona más fiel que ella. Pero este hermano, ¿qué pecado habrá cometido para venir a la cárcel? No podía entender eso. Claro, uno no puede preguntarle el crimen que cometió el criminal. No pude aguantar y empecé a hablar. ¿Cuál es la razón, la causa por la cual vino? Él estaba contento hablando, pero de repente se sonrojó. Yo soy homicidio, intento homicidio. Dice que cometió homicidio y también le atraparon porque intentó cometer homicidio. Era algo que no podía creer. ¿Mató a alguien él? No se podía creer. Así, yo veía que era una persona que no podía matar ni a una mosca, pero ¿cómo mató a una persona? Y pasando días, él me vino a buscar y me contó cómo empezó a matar, cómo mató a alguien. Él me iba explicando y él vino a la cárcel. ¿Cuándo calculamos si él no recibiría pena de muerte? Él pensaba que antes de los 60 sería difícil de que salga de la cárcel. Pasando los 60, por más que él salga de la cárcel, ¿quién dará un trabajo a un hombre como yo? Él renunciando todo, quería salir muy rápido y vengarse de todo. Y se convirtió en el convicto ejemplar. Y hace días me había acordado de ese hermano. Hablé por teléfono. Él está en la iglesia de Puchon. Le llamé al pastor de la iglesia Puchon. ¿Cómo está este hermano? Este hermano está cuidando un pequeño estacionamiento. A la mañana viene a la iglesia y durante un año entero solamente se dedica a cosas de la iglesia. Prediqué realmente el evangelio en la cárcel. Muchos se gozaron, pero algunos se apartaron. Y no solamente hay gente que se ha apartado, hay gente que se opone a la iglesia también. Pero este hermano con una hermana se casó. El pastor Oh Chang-myung tenía un orfanatorio en Busan. Es el padre del anciano Oh Yong-shin que hoy hizo de presentador. El pastor Oh Chang-myung, cuando tenía el orfanatorio, esta hermana era una huérfana en ese lugar. El pastor Oh Chang-myung había permitido que muchos huérfanos reciban la salvación y él había permitido que ellos puedan casarse y había hecho que se case mucha gente y esta persona se casó. Mucha gente en la cárcel había recibido la salvación, había venido a la iglesia, estaban felices. Y había algunas personas que se apartaban de la iglesia. Y este hermano solamente vive por el evangelio.
Había pasado mucho tiempo y no había una persona más honesta que este hombre. Verdaderamente, ¿quién querría apartarse de la iglesia, verdad? La iglesia que me anunció el Evangelio a mí, la iglesia que me ama a mí, la iglesia que está de mi parte. Pero Satanás no lo hace así. Sea cual fuera la razón, hace que nos apartemos de la iglesia en nuestro corazón y así lo convierte. Después de recibir la salvación, gente que tenía agradecimiento en su corazón por poquita cosa, la gente se aparta de la iglesia. Pero acerca de Abraham y Lot hemos leído hoy. Abraham halló la gracia de Dios y entró a la tierra de Canaán. Y había muchas ovejas y hubo choque entre ellos y surgió un problema. Al final, Abraham y Lot ahora se separan. Lot rápidamente era una ciudad, Sodoma y Gomorra, que debía de ser destruido, maldito. Pero ante los ojos de Lot había mucha agua y también era bueno de pastorear. Lot tenía mucha codicia de la parte material, entonces debería de haber buenos pastos, buen agua, y a Lot le encantó ese lugar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La ciudad de Sodoma y Gomorra era malo. Después de un tiempo, la ciudad de Sodoma se encuentra con una tragedia. Habían venido ahora los enemigos y habían dominado todo Sodoma y Gomorra. Por más que dé con empeño de comer a la oveja, a la cabra, ¿de qué le sirve? Ahora le despojan de todo ello. Abraham va en la guerra, echa a la tropa y recupera a Lot. Pensamos, yo he padecido esta dificultad. Y pensamos que Lot volvería junto con Abraham. Abraham, después de la guerra, cuando rescató a todos, el rey de Sodoma había agradecido a Abraham. Melquisedec, el rey de Salem, también bendijo a Abraham. Verdaderamente, Lot era el que halló la gracia, pero no sé en dónde se encontraba. Continuamente, Lot volvió a Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo al final es destruido. Al final, Sodoma y Gomorra es destruido. Aunque Lot sobrevivió ese día, la esposa de Lot se convirtió en una sal y las dos hijas estando en la cueva tuvo hijos con ella y uno fue amonio, otro fue Moab. Y luego nosotros, cuando vamos leyendo de nuevo la Biblia, en la tierra de Israel había hambre. Elimelech, junto con Malón y Kelión, ahora va a la tierra de Moab. Cuando vaya, como ellos habían vivido, muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión, 3 hombres mueren. La esposa de Elimelech, Noemí, es la única que queda. Noemí de nuevo viene a Belén. Acaba la maldición y vemos cómo esto viene a ser bendición. Todo ello. Ahora es un periodo bien largo. Uno no se da cuenta porque esto de un corto tiempo está todo unido. Pero por haber entrado a Sodoma, el resultado era ello, pero continuamente eso continúa.
Claro, hay varias cosas dentro de la iglesia. A veces chocamos con los hermanos y a veces no nos gusta el sermón de la iglesia. Surge esto y aquellos problemas. Esto es una realidad. Pero ellos, cuando vemos en esta iglesia, se apartan de la iglesia y es como aquellas personas de Moab. Y Moab y Amón. Lot también tuvo allí hijos, pero vemos como Noemí, cuando muere el marido, 2 hijos, había muerto, solamente quedó sus 2 nueras. Y cuando volvió con la nuera a Belén, Noemí, la gracia y la bendición vemos como allá. Nuestra misión, mucho tiempo ha pasado. Yo también tengo bastante edad. Pero el tiempo que ha pasado, mucha gente ha recibido la salvación, ha estado feliz. Ha sido conmovedor y estábamos muy agradecidos sin saber cómo hacer. En ese momento, ellos de nuevo, Lot se fue, Elimelech se fue. Cuando la gente se fue, todos habían recibido la maldición. Y esa realidad llegamos a verlo. Pero los hermanos, hasta ahora ocurre lo mismo de lo que Satanás está haciendo. Claro, nosotros viviendo en esta sociedad del hombre, siempre el hombre tiene carencia, faltas, es una realidad. Pero la reunión, esto no ha sido por un hombre, sino que mediante la palabra de Dios ha sido hecho. Señores, no estamos dependiendo de un pastor o de un hombre. Aquí está la verdad, la palabra, está el evangelio. Eso es una realidad. Señores, sin embargo, aquí, llevando la vida de creencia, porque tenga dificultad una persona, Satanás continuamente trata de aportarnos a lo lejos. Un día el apóstol Pablo dice, todos los hermanos que estaban al inicio anunciando el evangelio, todos se han apartado de mí, dice. Pero yo me determiné en no criticar a ellos, dice. Aunque la palabra es simple, ese dolor de apóstol Pablo nos va expresando. Claro, gente de nuestra iglesia no siempre viene. Yo veo cómo se ausenta en una o 2 ocasiones también. Lo importante que es, ¿por qué vivimos? ¿Qué relación tenemos con el Señor? El Señor nos salvó dando su vida. Y todo el Señor, todo de nosotros, Él se responsabiliza. No es suficiente expresarlo por la palabra. Pastor Oxupar no es inteligente o sobresaliente, sino que dentro de esta iglesia, estando vivo, el Señor está trabajando. Nosotros verdaderamente empezamos con una iglesia pequeñita. En el año 1976 fui a Daegu y empezamos nosotros la escuela misionera. Yo estando en Kimcheon, en ese entonces en la Universidad de Chungnam, en el internado de la carrera de enfermería, había recibido la salvación. Yo durante un tiempo fui a realizar el estudio bíblico en ese internado. Y había una señorita allí. Era hija del anciano de una iglesia presbiteriana. Me invitó y realizamos una campaña en la iglesia presbiteriana, recibiendo la salvación. Toda la iglesia se volcó. En ese entonces, hay algo que no puedo ni olvidar.
Yo iba a las campañas de iglesias públicas. Bien me recuerdo iglesia de Kogun, Pogun, iglesia Chinchon metodista, iglesia Sanchon Sencho, la iglesia Songjuigo, y habían recibido la salvación de estas iglesias y era maravilloso. La iglesia Sancho Sencho había pasado mucho tiempo y los jóvenes después luego se convirtieron en ancianos. En Chinju, cuando voy a la cantata Navidad, siempre participan y viene el matrimonio y era tan bueno. El tiempo pasa, la gente cambia. Es bien importante saber hacia qué dirección uno se dirige cuando va cambiando. Lo tenía solamente codicia material, lugar bueno para criar la oveja, lugar donde había mucha agua, y hacia el lado fue cautivado. Luego, cuando fue llevado cautivo, cuando llegó a perder todo, aunque era un poco complicado, estando en la tierra prometida de Dios, era suficiente que dé de comer los animales en ese lugar. Pero él quería tener más ovejas. Él quería dar de comer a más ovejas. Y fue a Sodoma y Gomorra en la tierra de maldita. Y Lot, que fue a la tierra de Sodoma y Gomorra, perdió todo en medio de la guerra. Y en ese momento en el que es destruido, se convierte en columna de sal. Y ahora todos sus hijos, ahora luego muere su esposa, después llega a tener descendientes con sus hijas y hacia ese camino se dirige. Cuando vemos el libro de Lot, vemos cómo los jueces estaban en ese entonces, Elimelech, Malón y Kelión, con su esposa. Ahora se había ido a Moab junto con Noemí y fracasaron por completo. Elimelech muere. Luego que muere, Malón muere, Kelión muere. Los cuatro van a la tierra de Moab. En Moab viven los descendientes de Moisés, de Lot, perdón. Y luego habían quedado solamente tres, muriendo Malón, Kelión, Elimelech, y viviendo tres viudas. Vemos cómo Noemí vuelve de Moab a Belén. Eso es la parte final de la historia. Había dos nueras, una Orfa, una Ruth. Ahora le dice a las dos nueras, yo soy bastante vieja, no puedo tener hijos. Por más que tenga hijos, ustedes esperarán a que crezcan. Vayan y cásense como quieran. Orfa, simplemente, bueno, ella volvió. Y Lot, Ruth le sigue a Noemí. Se encuentra con vos para casarse. Y luego vos tiene a Isaí. Isaí tiene a David. Y así transcurre a un reino bendito. Entre las nueras de Noemí que están en Moab. No sé qué pasó de Orfa que volvió a su mundo. Noemí, cuando volvió de nuevo a Belén, ellas habían recibido una gran bendición
Y la Biblia detalladamente nos habla acerca de ello. Recogiendo espigas, Ruth se encuentra con Boaz, se casa con Boaz, tiene hijos. Eso viene a ser la obra preciosa de continuar con la descendencia de Jesús. Después de recibir la salvación, vivimos sirviendo al Señor después del perdón del pecado. Yo también viviendo la vida, puedo sentir como yo no vivo de manera tan fiel. Tengo carencias, tengo muchas deficiencias, es una realidad. Yo no trabajo por la obra del Evangelio porque yo sea sobresaliente. Yo no trabajo por el Evangelio porque no tenga nada que hacer. Este Evangelio es precioso y vivo junto con este Evangelio, trabajo junto con el Evangelio. Yo cuando envié a mi hijo a Estados Unidos le dije, Young-wook, tú, si alguien te dice para que seas presidente, rector de la universidad, aunque nadie te dirá, claro, por más que te digan que seas rector, no lo hagas. Young-wook, aunque nadie te dirá, si te dice para que seas senador, por favor, no lo hagas. Predica únicamente el Evangelio. Hasta ahora, mi hijo lo hace así, siento agradecimiento. Mi hija también, por el Evangelio, está trabajando en el coro. Gracias. Nosotros cuando lo vemos, mi hija no es sobresaliente, sino yo veo como Dios ayuda al coro. Después de empezar el coro, gracias, realmente teníamos mucha carencia. Algo bien importante. Cuando fuimos en Australia para realizar el concierto, necesitábamos un conductor, no había alguien que pueda conducir. Entonces nosotros nos comunicamos con el Conservatorio de San Petersburgo. A menudo, cuando nos faltaba conductor, ellos enviaban a un conductor. Y el conductor joven lo hacía de maravillas. Felices nos encontrábamos. En ese entonces había un conductor con edad que era Boris Abayan. El conductor Boris Abayan, cuando vino, surge un problema en el coro. Boris Abayan había dicho do. El coro dijo do. El profesor Boris dijo, no, eso no es do. Y se impactaron. No hemos dicho re ni mi, hemos dicho do. En ese entonces, por primera vez supimos una cosa. Ahora el do tiene ondas. De las ondas. Ese sonido que sale de aquellas ondas musicales viene a ser el do. Simplemente decíamos do. Eso no era do. Mi hija me decía a mí, padre, tengo que ir de nuevo para ser regañada. Todos recibimos el regaño. El profesor Boris nos regaña y nos enseña las notas. Comúnmente cuando vamos ahora ajustando el piano, con el ciclo 442 nos va regulando. Si es 442, viene a ser ahora el sonido básico del ciclo 442. El coro, gracias. Al comienzo, cuando entraron y empezaron a recibir el entrenamiento, eran entrenados para la capacidad auditiva. Ahora deberían de medir en qué ciclo están cantando. Esa tonada, cuando lo ajustan el ciclo, viene a ser una tonada perfecta. Sea cual fuera el coro del mundo, no hay realmente ningún coro que cante de manera, pero tan pura como el coro gracias. El coro gracias todos los días practica. Nosotros ayer
Terminando el evento a la noche, vinimos nosotros a Incheon. Habrá sido seguramente a las 12 o 1 de la noche. Viniendo a la mañana aquí, me doy cuenta que están practicando. Habiendo dormido en Incheon, hasta antes del culto practicaron. Ellos practicando, ellos realmente llegan hasta la cima. En la música, viene a ser 4/4/2 ahora y va uno ajustando en el ciclo 4/4/2 y así todos cantan, pero no hay ningún coro que dé una tonada tan perfecta como el coro Gracias. Yo no lo sé de manera profunda, pero la gente se asombra oyéndolo y allí se encuentra. Es bien fácil hacerlo a medias, pero exactamente llevar la vida de fe. Dios no puede dejar de manifestarse, sea acerca del perdón del pecado, sea en todo, leyendo la Biblia. Exactamente. Si uno vive conforme a la Biblia, nosotros a veces podemos ser haraganes porque somos hombres. Podemos estar en la carne, podemos ser un poco perezosos, podemos caer en un pensamiento equivocado. Pero aquella persona, aunque simplemente se dirige en esa dirección, las personas que tienen un criterio preciso de Dios, las personas que tienen un cierto criterio, ellos cuando se equivocan en la tonada, ellos son los que se dan cuenta. No podemos nosotros así entrenarnos como el coro Gracias. No podemos tener el estudio bíblico todos los días, pero cuando ustedes llevan la vida de fe hasta cierto punto, uno puede ver el pensamiento de la carne en el que se quiere apartar la vida de fe. También Dios nos guía para hacernos siervos del Evangelio. Eso también logran sentir sin pensar en la conclusión, cuando uno simplemente va viviendo la vida. Aunque yo llevo la vida de fe, por favor, no lo hagamos así, así de manera, pero tan exigente. Vamos a tener un poco de espacio, disfrutando la carne. Y cuando uno empieza a aceptar eso, Señor, de manera desenfrenada, uno cae en ello. Por más que sea pastor, se aparta de la iglesia y no es para nada difícil apartarse de la iglesia. Si ustedes no son pastores y no son ministros, claramente Abraham, esa tierra que Dios le envió, y la tierra de Moab maldita, Abraham claramente lo había discernido. Por lo cual, Abraham se encontró en la tierra prometida de Dios. Más que la promesa de Dios, para que crezca bien, la oveja debía tener mucha agua, mucho pasto. Solamente iba en busca de ello. Lot, ¿en qué lugar fue? Era realmente malo ante los ojos de Dios, se merecía la maldición. Lot quería tener muchas ovejas, muchas vacas. Verdaderamente aquella tierra había recibido la maldición, la destrucción. Y él no le importaba casi ello. Y entró en ese lugar. Dios le había dado una alerta y fue cautivo y le despojan de su vaca, de su oveja. En ese momento lo debía decir: Señor, nos equivocamos, hemos sido malos, perdónenos. Realmente ahora ya no lo voy a hacer así. Entonces no habría ningún problema. Fue llevado cautivo, ahora le despojaron de todo, pero de nuevo se dirige a Sodoma y Gomorra, hacia ese corazón que antes tenía.
ahora ante nuestra vista. Puede que parezca un pensamiento necio, pero el pensamiento de la carne, cuando uno lo tiene, no puede menos que dirigirse de tal manera. Yo le pregunté al pastor Yun Jong-soo, ¿cómo está el hermano Yu? Me asusté, que aunque él también cuida un estacionamiento, a la mañana viene a la iglesia y trabaja en las cosas de Tomorrow y todos los días trabaja por el Evangelio. Ah, fue así. En la cárcel, obteniendo el perdón del pecado, estaba feliz, contento. Hay muchos que están así. El pastor Kim Go-sung también, aunque es de la cárcel, después recibe la salvación, ahora hace cosas preciosas. Es una realidad. Aunque tenemos a aquellas personas, por aquella situación, se apartan de la iglesia. Además dicen cosas malas de la iglesia, cosas de que no es real. Ellos van fracasando, van a la destrucción y viven sin saber eso. Las personas de Sodoma y Gomorra, no solamente Lot, no solamente Elimelech, todos fracasan. Si ellos ahora vuelven a Belén, sea como haya sido en el pasado, si vuelven, Dios le va a bendecir y exactamente eso se puede saber. ¿Cierto? A veces creyendo en Dios vamos hacia la carne. A veces nos acercamos a la gente del mundo y aquellas cosas ocurren. Pero nosotros, con la manera del hombre, a veces vivimos, nos equivocamos. Es una realidad. Pero el que no se cautiva en la carne y el que viva conforme a la guía de Dios es completamente distinto. Ellos dicen que han recibido la salvación. Dice que por la sangre de Jesús obtuvieron el perdón del pecado, pero están en medio del mundo. Se apartaron de la iglesia. Entonces, ¿eso qué sentido tiene? Solamente queda teoría en ellos. Por eso, algo muy importante que es, Abraham tenía dificultad. Tú permaneces en esta tierra. Yo te haré una gran nación. Verdaderamente, Abraham tenía un plan y estando allí había tenido una gran nación y se convirtió en el hombre de Dios. Lot quería tener un poquito más cabras, quería criar un poquito ovejas y cuando se dirige de esa manera, sin darse cuenta, se estaba dirigiendo hacia ese lado. Uno no puede vivir siempre pensando en cosas espirituales, aunque haya recibido la salvación. Puede a la carne, puede hacer negocio con la gente del mundo, puede ganar dinero trabajando en empresas del mundo. Yo no me refiero a que no tengan trabajo, no me refiero a que no tengan ningún negocio. En el centro del corazón de ustedes, ¿el centro del corazón de ustedes está en el dinero o está en Dios? No es malo el hecho de que ganen dinero. ¿El dinero es más importante que Dios? Exactamente. Si no ponen la marca en ello, sea quien fuera engañado por Satanás, irá a la carne, a la parte material, al dinero, al negocio. Por lo cual, gente que está dentro de la iglesia, no hay nadie que deja de tener interés hacia la parte material. Cuando ganamos dinero, bueno, es bueno que tengamos dinero, que ganemos, pero si Dios se pone sobre el dinero, esa persona no será siervo de Dios, será siervo del dinero. Esas personas que son siervos de dinero y siervos de Dios, completamente distintos son.
Yo, desde pequeño he crecido de manera muy pobre. A los 11 años, yo tenía realmente una locura por el dinero. Después de recibir la salvación, tuvimos una compañía llamada Una y cuando se hizo el TOEFL, Dios nos dio la gracia y el medicamento del anciano Hwang Hyo-jong es un medicamento reconocido a nivel del mundo. Nosotros, úlcera de Burley. Ahora bien, es una enfermedad tremenda en la que se descascara toda la piel. Pero algo muy importante. En África tenemos países que es así. Realmente es tremendo. El anciano Hwang Hyo-jong le llevamos a una ocasión y había hecho el medicamento para tratar la úlcera de Burley. Teníamos un campamento de IYF en Etiopía y el del gobierno de Etiopía. Ellos tenían un evento juvenil y nos pidieron a nosotros dirigir el evento. Enviamos al pastor Park Young-ju, juntamos a los estudiantes, preparamos todo. En ese entonces, el gobierno de Etiopía nos agradeció, recibimos un buen trato. En ese momento, la organización WHO, esa enfermedad es una enfermedad que pertenece a las enfermedades raras de las regiones tropicales y allí nos encontramos con aquellas personas. Ese medicamento del anciano Hwang Hyo-jong no es reconocido como medicamento, pero se puede usar como medicamento herbal. Mucha gente se había curado. Debíamos de hacer realmente una prueba, pero no estábamos preparados para hacer ello. Y calculamos todo el efecto, no salió bien. Y las personas que estaban en WHO, encargadas de las enfermedades tropicales, nos ayudaron, sea en Togo, en Costa Marfil, en Benín, en aquellos lugares que podamos hacer la prueba en esos lugares. Avisac es la capital de Costa Marfil y el alcalde de Avisac, él trabajó diciendo, yo no voy a ser presidente. ¿Y cómo fue? Así él trabajó enteramente. Vino a Corea y recibió la salvación. Y él realmente tuvimos una relación bien cercana y hablamos de esto. Y él, juntando a todo el gobierno de Costa Marfil, esto hemos podido hacer la prueba. Hace 6 meses que hicimos la prueba. Yo prediqué el Evangelio y él era, después de que recibió la salvación, fue el responsable del cargo más alto. Me asusté. Pasó 6 meses de haber hecho la prueba. Ellos se asustaron. Es posible, ¿cómo que puede haber tal medicamento? El efecto es buenísimo. Hoy en día, no solamente se hace pruebas en la úlcera de Burley. Ellos continuamente le dan este medicamento, sea cual fuera el enfermo, porque no tiene veneno. A fines de año, creo que ocurre algo grandioso. Nosotros hemos recibido. Ahora, estaba feliz el alcalde de Avisac cuando yo fui. Me había dado una ropa del presidente para mí y para mi esposa. Y nos tomamos fotos con los hermanos poniéndonos esa ropa. Continuamente Dios abre los caminos
Y es increíble. Cuando eso se cumpla, el anciano Hwang Hyo-jung puede que sea uno de los billonarios de Corea. Hasta la actualidad, todo ha sido maravilloso. Todo lo que hacemos, Dios nos ayuda y eso es maravilloso. Cuando no tenemos dinero, vemos el dinero. Y cuando tengamos mucho dinero, ¿cómo deberíamos de administrar ello? Era muy necesario aprender eso. Dios me enseñó acerca de lo que era el dinero. Cuando pasaba hambre por la falta de dinero, cuando tenía ningún camino, cuando no había ni una manera, me enseñó la manera de apoyarme en Dios. Viví la vida de apoyarme en Dios. Hasta ahora tengo carencia, muchas faltas, pero Dios dentro de nosotros, estando vivo, trabaja. Jesucristo no solamente nos ha querido dar la salvación, eso es lo que deben de saber. Cierto, es una realidad de que la salvación es importante. Aparte de la salvación, Dios nos da muchas cosas que sobreabundan. Cuando vemos las cosas que han surgido, estamos muy agradecidos por ello. Yo ni me imaginé ir a Alemania y a los refugiados de Alemania. La sede me había mandado para que consuele a ellos. Estaba un día en Alemania. En ese momento teníamos que hacer el evento. El pastor Yongjin de Alemania dice que estaba bien preocupado. Ese día se pronosticó que llovería a cántaros en Alemania. Los refugiados no tienen carro, nadie podría venir si llueve, pero parecía un sueño desde la mañana. Era resplandeciente el tiempo, era muy bueno. Pastor O decía, realmente allí nunca se equivoca, pero realmente se han equivocado el pronóstico, el tiempo. Predicamos la palabra, el evangelio ante los refugiados y el coro cantó la canción y realmente a ellos, estando como refugiados en ese país. La iglesia de Frankfurt había preparado el alojamiento, el lugar donde estar y también recibieron el gobierno y me ayuda al gobierno y le iba ayudando y ellos estaban maravillados. Ahora en Ucrania prepararon un grupo de danza que venía de Ucrania. No pueden venir a Corea, pero ellos recibieron la visa de Corea prometiendo obtener el primer puesto. Y muchos le habían patrocinado para el pasaje, el avión. Y hemos hecho cosas milagrosas. Sirviendo a alguien. Si es un ser humano que no es Dios. Si solamente echamos todo el corazón para servir a Él, esa persona se gozaría de mí. El servir a Dios viene a ser lo mismo, más que a un asunto personal, el que yo sea millonario o el que me vaya bien a mí. Si yo sirvo a Dios, contrariamente, si me beneficia, me aparto de Dios. Y si estoy en dificultad, busco a Dios. No viene a hacer eso. Verdaderamente, Abraham, conforme a la promesa de Dios, estuvo en esa tierra prometida. Exactamente lo sabía, eso sin embargo. Había ido
a la tierra de Sodoma y Gomorra, que estaba apartada de Dios. Le despojaron todo en medio de la guerra, pero Abraham hizo para que recuperó todo en la guerra. Pero continuamente él estuvo en Sodoma. Debía de recibir la maldición, pero Dios envía a los ángeles y desea salvar a Lot. Y dos comprometidos de su hija no pudieron salvarse, y con sus dos hijas sale de Sodoma y Gomorra, y la esposa de Lot se dio la vuelta y se convirtió en una columna de sal. Y su vida se dirige de manera miserable. Después de recibir la salvación, uno no puede vivir como quiere. Dios, cuando es nuestro Dios, todo nuestro problema, Él lo sostiene, Él lo resuelve. Ya hace 60 años más o menos que recibió la salvación. Durante los 60 años, cómo el Señor me ha ayudado. Exactamente, yo puedo contar eso. Yo soy un don nadie, pero mientras que vivo por el Evangelio continuamente, abre el camino, abre el camino. Eso es increíble. Todos los hermanos de Canaán, sujetándonos la mano, quisiera caminar hacia Dios. Algunos dicen, eso parece realmente, creo que me perjudicará, me faltará el dinero, usan la manera del hombre, mienten también. El problema, ¿cuál es? Al final, aquella persona son Lot. Eso es lo que exactamente podemos saber. Hermanos amados, Lot, no debemos de ser Lot. A veces nos vamos tras la carne. No leemos la Biblia, no oramos. Y uno puede vivir conforme a la manera del hombre. Pero se asusta uno y volviendo hacia Dios. Uno debe vivir con la manera de Dios. Entonces, Dios, como Abraham, a ustedes de manera bendita, gloriosa, los cambiará. Si es mucho más importante el dinero más que Dios, si alguna postura es más importante, si alguna cosa humana, si ustedes son arrastrados por ello, no pueden menos que apartarse de Dios en medio de nosotros. El servir a Dios es algo muy bendito. Mucha gente recibiendo la salvación considera poca cosa esta salvación. Y muchos se dirigen hacia la carne. Después de un tiempo ya no se lo ve en la iglesia. Y cuando pasa cierto tiempo, cautivado en el mundo se encuentra, no tiene interés por la iglesia. Satanás de tal manera trata de convertirnos. Por eso Dios nos muestra a Abraham y Lot en la Biblia. Si ustedes van tras la carne en el camino de Lot, será un problema cuando estén delante del Señor. Pero la vida de ustedes será muy vergonzosa. Pero realmente, si ustedes aman al Señor y si ustedes viven conforme a la voluntad del Señor, todo lo nuestro será de Jesús. Recibirán la bendición y podrán ser glorificados. De la misma manera, ambas personas entraron a Canaán. Lot fue a la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Allí parecía que iba a crecer bien la oveja, parecía que la vaca iba a tener buen cría, parecía que iba a ganar dinero. Allí se cautivó. No pensó en Dios. Fue malo ante los ojos de Jehová. Al final, Lot fue destruido. Abraham
recibe la bendición de Dios. No tenía dinero, no tenía hijos, Dios le da hijo. Y así había formado a los judíos, nace Cristo y esa obra maravillosa logramos ver. Amados, por la sangre de Jesús obtuvimos el perdón del pecado y hemos hallado la gracia. ¿Ustedes pueden decir amén? Esta salvación lo hemos hallado por la gracia, es una gracia que nadie lo ha recibido, nos ha hecho entender ello. Hemos entendido la realidad por la gracia del Señor. El Señor Jesús es nuestro dueño. Vamos a servir al Señor. Por más que tengamos un poquito de dificultad. Si se hacen siervos de Dios, sea lo que fuera, el Señor le va a ayudar, le va a dar la bendición. Cuando empecé la escuela misionera, no era una persona capaz de hacerlo, no tenía ni situación para hacerlo. En Daegu Padong me fui en el año 1976. Empecé la escuela misionera. Al comienzo empezamos con 2 estudiantes, mujeres, 3 estudiantes hombres, éramos 5. Ahora estamos en el número 83. Por aquellos seminaristas, el Evangelio se va anunciando en el mundo entero. Todavía hay países en donde el Evangelio no ha llegado, continuamente va entrando. Estamos enviando a los pastores y estamos realizando tal obra. Dios se goza por esta obra, nos ayuda y obra junto con las manos del Señor. Junto con el Señor vamos caminando. Entonces reciben la bendición como Abraham. Deseo ahora, codicia del mundo. Si nos cautivamos allí, al final como Lot, así no podremos menos que caer. Que la bendición del Señor sobreabunde en los hermanos de la Iglesia Gangnam. Muchas gracias.